Buenos días, estamos aquí Chesco y Jesús Enrique de Isprox y hoy tenemos el placer de conversar con Miguel Ángel López, director de Recursos Humanos de PC Componentes, que es el e-commerce de referencia, ¿no? En productos informáticos y componentes electrónicos a nivel nacional. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Pues muy bien, Jesús. Daros las gracias a Xpros, darte las gracias a ti, a Chesco y a Alba por la oportunidad que me habéis dado de compartir este ratito con vosotros para hablar de algunos temas interesantes sobre recursos humanos y alguna otra cosa que sé que queréis comentar. Ante nada, gracias por estar aquí, por atendernos. En Isprox más o menos siempre intentamos hacer estas entrevistas con personas referentes en el territorio o en los ámbitos de actuación, y inicialmente siempre intentamos poner el foco en la persona, más allá al tiempo que dediques o en la organización que estés dedicando tu tiempo. Y eso creo que es lo que pensamos que puede ser más de interés para cualquier profesional que esté interesado en esa entrevista. Y de entrada, la primera pregunta y muy lógica es, desde que te apuntaste a la Universidad de Derecho, que ha llovido poquito, ¿cómo has llegado en esa trayectoria también, aparte de abogado laboralista, director de recursos humanos, incluso divulgador, implicado en muchas cosas a nivel de recursos humanos socialmente hablando, que un poquito definir un poquito esa trayectoria, la motivación de esa trayectoria y al final lo que te apasiona de esta trayectoria de vida o vital? Pues es una gran pregunta, Chesco. Yo creo que lo primero que todos debemos de tener claro que nuestra trayectoria vital y profesional es la suma de la relación con todas aquellas personas con las que al final vamos contactando. Yo creo que en principio he llegado a tener el bagaje profesional que tengo, porque primero he tenido un bagaje personal muy rico, comenzando por mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer, mi hijo, y a partir de ahí comentabas, efectivamente lo más importante son las personas, hablabas de referente. Yo no me considero en absoluto un referente, todo lo contrario. Aquí dentro de la región de Murcia, donde nos encontramos, hay compañeros y compañeras en el ámbito de recursos humanos de los que he aprendido, aprendo y aprenderé muchísimo. Creo que al final una de las motivaciones, y centrándonos un poquito en lo que hablabas de divulgador, del hecho de haber lanzado una iniciativa como es Conversaciones con otro compañero, con Eduardo Truqué, está precisamente en el hecho de que consideramos que el conocimiento que uno puede haber adquirido tiene que tener la generosidad también para ponerlo a disposición de todos los demás, de una manera desinteresada y sobre todo con el ánimo de hacer crecer a una profesión como es la nuestra, que muchas veces no ha tenido el reconocimiento que debería haber tenido. Dicho esto, mis primeros pasitos en toda la parte de gestión de personas vienen, como bien comentaba Jesús al inicio, de mis estudios legales. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y una vez que finalizo, se abre esa gran expectativa a todo estudiante de ¿y qué hago yo con mi futuro? ¿Qué hago con mi vida? He terminado los estudios, soy del plan nuevo antiguo, porque empezamos con ese plan nuevo de crédito, luego nos cambiaron y cuando terminas, después de 4 años, 5 años en la universidad, empiezo a desarrollar una doble faceta, la que todos los padres quieren para sus hijos, hay que opositar, el futuro en la administración, y al mismo tiempo empiezo la pasantía en un despacho de abogados donde conozco por primera vez la grandísima satisfacción que es tratar con las personas. Personas que tienen problemas, que acuden a ti, que te tratan como un profesional, que te piden consejo en base a la experiencia y a los conocimientos que atesoras, y la satisfacción de poder encontrar esa vía, y especialmente en muchos casos una vía negociada, incluso a través de los acuerdos correspondientes que se pudieran alcanzar para dar esas soluciones, la verdad es que es tremendamente satisfactorio. ¿Y cómo me voy orientando hacia el campo más profundo de la gestión de personas? Muy sencillo. En el despacho en el que me encuentro hay distintas áreas y el titular del mismo me dice, ¿qué quieres en tu futuro? ¿Quieres gestionar derecho civil? ¿Quieres gestionar derecho penal? ¿Quieres gestionar derecho de familia? ¿Quieres mercantil? ¿Qué es lo que te gusta? Las personas. Dirígete al derecho laboral. Dirígete a donde el mayor grueso de las relaciones lo vas a encontrar. Y doy ese paso, me inclino por el derecho laboral y el empezar a ejercer como abogado laboralista me abre las puertas para conocer un mundo más allá de lo que es el mero
gestión del conflicto individual y el conflicto colectivo, sino el anticiparte a todo lo que pueda haber, el tener un pensamiento más allá. Y me planteo, ¿por qué no puedo yo ponerme al frente de un departamento de recursos humanos y todo el conocimiento que tengo, ponerlo a su disposición con el ánimo de poder ir avanzando? Y el primer paso que doy, me surge una oportunidad aquí en Murcia, en una empresa del tercer sector, en una ONG, y me pongo al frente de un departamento de recursos humanos allá por el año, si me pongo ahora a recordarlo, 2004, que ha llovido mucho desde entonces, más desde que acabé mis estudios, y la verdad es que me enamoró desde el primer momento, pero me enamoró de todo. Esto no es un camino de rosas, nunca es fácil la gestión de personas y la gestión del talento, y con sus momentos buenos, sus momentos malos, la verdad es que en el balance de todo ha sido todo tan positivo y me ha permitido ir conociendo en este camino tanto a profesionales, compañeros, compañeras, así como distintos partners como vosotros, que vais apoyando a la función y que vais dando ese servicio en las organizaciones, que lo único que puedo es estar agradecido, y que han hecho pues un poco el profesional y la persona que soy ahora mismo. Muy bien. La verdad es que sí que ¿no? Se nota bastante tu parte de tu formación, y como has comentado, ¿no? Ir descubriendo un poco dentro de tu profesión el tema, no, el cuidar de las personas, como tú decías, el anticiparte. Sabemos que está dentro del Comité de Ética y Cumplimiento de PC Componentes, ¿no? Y aprovechando un poco eso, pues queremos poner sobre la mesa un tema que nos toca bastante de cerca, ¿no? Y que muchas veces sí que es verdad que nos lo encontramos en empresas, a lo mejor en multinacionales, ¿no? Que cuentan ahí con un código ético súper bien definido y súper bien hecho, ¿no? Pero que luego en la práctica no llega a percibirse ni en el trato hacia el cliente, ni siquiera hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de la aplicación del código ético en las empresas y cómo lo hacéis vosotros, ¿no? En PC Componente, para lograr que las palabras se conviertan en hecho y no se quede todo ahí en ese lazo, ¿no? Tan bonito que le ponemos. Pues el compliance es un tema tan relativamente reciente, con la reforma que se produce en el artículo 31 del Código Penal, en el cual se procede a considerar que la persona jurídica puede incurrir en una determinada responsabilidad, sobre todo desde un punto de vista patrimonial, en aquellos casos en los cuales no se hubiesen puesto una serie de medidas a través de los cuales prevenir, volvemos nuevamente a hablar de anticiparnos a lo que se puede producir para prevenir las consecuencias de aquellas conductas que tú identificas en tus procesos pueden dar lugar a la comisión de un determinado ilícito penal. Esa sería, como tú dices, la parte bonita, la del lazo. Al final le pasa un poquito como a la prevención, le pasa como a el ejercicio de la igualdad dentro de las organizaciones. Tenemos unas estanterías vacías preciosas y nos gusta llenarlo de carpetas maravillosas. Con títulos, mejor todavía. Al final es cumplimentar una gran biblioteca con una grandísima bibliografía de documentación, de papeles, que si realmente no crees en ello y lo llevas a la práctica es muy complicado. Entonces, cualquiera de esas tres facetas, hablemos de la prevención, hablemos de la igualdad o hablemos del compliance, o en este caso como hablabas, parte siempre de definir muy claramente quiénes somos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Al final hay un código ético, como tú bien decías, en todas las organizaciones lo vamos a utilizar, y aquí en PC Componentes lo utilizamos para trasladar, informar y formar a todas las personas que forman parte de la organización de cómo nos vemos, de qué conductas son aquellas que nosotros consideramos idóneas, de cuáles son aquellos principios que vamos a defender a ultranza y no vamos a permitir que se traspasen determinadas líneas rojas. Hablemos de sobornos, hablemos del punto de vista de respeto hacia los compañeros, hacia la igualdad, hacia unas condiciones laborales, hacia el hecho incluso de los conflictos de intereses. ¿Cómo se consigue trasladar lo que imaginas, pones negro sobre blanco a una realidad en las empresas? Para mí lo primero y lo fundamental, y yo creo que es lo que siempre funciona, es tener un magnífico plan de comunicación. Lo que no se comunica no se conoce. Con lo cual puedes hacer mucho, pero si al final a quien le tiene que llegar no le llega, y no le llega de una forma clara, sencilla, de fácil entendimiento, es muy complicado que las personas lo apliquen en su día a día. Y el primer paso es un plan de comunicación que incluya un plan de formación ambicioso, en el que tú des a conocer lo que tú mismo has diseñado como óptimo para tu propia organización. A partir de ahí, de esa formación, hay que tener ese continua
comunicación, ese continuo trabajo en la línea de que todos los responsables, y es uno de los valores que aquí promulgamos, el ejemplo, practiquen con su propio ejemplo. Y te pongo un caso muy sencillo. Cualquier tipo de detalle que se recibe durante las fechas navideñas, que puede tener un determinado valor, en la mayoría de las veces de carácter muy simbólico, no pasaría nada porque la persona lo disfrutará. Todo el mundo es consciente de que lo que se recibe porque se forma parte de una organización y se pone a disposición de la organización para sortearlo entre todos los compañeros. Nadie va a aprovechar ese cargo, esa posición o el hecho de que en su tarjeta, en su pie de firma aparezca el nombre de nuestra empresa para, oye, pues si en Navidad me llevo 3 o 4 cestas, pues fantástico y maravilloso. Al final las recibes y las pones a disposición del colectivo. Y volvemos a decir, en algunos casos estamos hablando de un detalle de escasísimo valor, de una botella de esta refrigerada, de un bolígrafo, de un calendario, pero es el mismo hecho con que lo sean los mismos responsables los que digan, nosotros por la capacidad que tenemos de llegar a donde llegamos, tenemos esa capacidad de retorno y lo ponemos a disposición de la organización. El ejemplo es fundamental para ello, trabajar e involucrar a las personas en la construcción. Cuando nosotros construimos nuestro mapa de riesgo, nuestro sistema de compliance, no nos sentamos el equipo que al final acaba constituido como órgano de gestión, que al final tiene que ver un órgano que vele por el correcto cumplimiento, por su actualización y por un seguimiento constante. Ese órgano en el que se tiene más visibilidad, que es lo que aparece dentro de mi nomenclatura en el currículum o donde pueda aparecer, existe porque detrás ha habido el trabajo de todos y cada uno de los responsables de la organización en construir una organización ética, con una política de buen gobierno e identificando aquellos elementos en los cuales se puede producir una situación que lleve a una eventual comisión de un ilícito penal. Con lo cual, si aquí existe un riesgo, lo vamos a identificar nosotros, vas a proponer las medidas y como te he involucrado en la construcción, ya de por sí, de forma natural, tú mismo vas a velar por el cumplimiento, por dar el ejemplo, por formar, por educar a todas las personas que tienes a tu alrededor en esa política. Con lo cual, lo que le estás haciendo es, más allá del salto de fe, si lo dicen es porque es así, lo practicamos en el día a día. Y esto es extrapolable a la prevención de riesgos laborales, a la igualdad y a cualquier otro tipo de política novedosa que se quiera implementar. La verdad es que al final las palabras solo se van a materializar en realidades cuando hay hechos detrás que las soportan. Y en este caso hay que trabajar diariamente en ese sentido. También, por ejemplo, ahora con el tema de la ciberseguridad pasa, incluso uno no se da cuenta a veces de que por su propia confianza incurre en una serie de conductas que pueden ser posteriormente peligrosas para la confidencialidad de datos o similar, y el hecho de formarlo, involucrarlo, darle a entender e incluso darle la opción de proponer opciones de mejora funciona perfectamente para que una persona esté continuamente alineada con esa necesidad que tienes. Pues Miguel Ángel, la oportuna de mi primera pregunta es porque que en pocos segundos demuestras mucha pasión en lo que haces. Eso se ve, Jesús, en mi opinión, se ve enseguida. Sí, sí. Ahora hablabas de puertas adentro. Yo ahora te hablaré de puertas afuera porque cuando Jesús nos propuso tu testimonio y tal, miramos un poquito también tu organización actual y claro, vimos que hay también mucho de eso, ¿no? Y queríamos saber un poquito la responsabilidad corporativa social que tiene PC Componentes o cómo la enfocáis o qué retorno tenéis en eso y algunos ejemplos que puedes contar. Pues sí, efectivamente, la parte de gestión, sobre todo desde el punto de vista de las personas, tiene esa doble vertiente. Es decir, las organizaciones no somos, por decirlo de alguna manera, un hongo que sale en medio del campo por generación espontánea. Es decir, surgen de la mente de una persona que tiene un propósito muy concreto, que quiere desarrollar ese propósito, y todas las organizaciones al final conectan ese propósito con un elemento social muy concreto o específico. Al final lo que buscan es poder dar respuesta a una preocupación de carácter social, medioambiental, técnica, organizativa, que dentro de una sociedad en la cual se encuentran incluidas tenga sentido y lo puedan llevar al efecto.
efecto. En nuestro caso, dentro de PC Componentes, siguiéndonos a lo que nos decías desde ese punto de vista externo, cómo enfocamos esa colaboración o cómo enfocamos toda esa parte de poder incorporar esas preocupaciones sociales o medioambientales dentro de la organización. Desde un punto de vista de medioambiental, lo primero que hacemos es, a la hora de preparar los distintos pedidos que nosotros mandamos, estamos utilizando cartón reciclado y reciclable. Somos una empresa que además utiliza un criterio de transparencia global, con lo que presenta las declaraciones correspondientes en aquellos organismos en los cuales tenemos que declarar no solo el volumen de cartón que ponemos en el mercado a raíz de los pedidos que nosotros realizamos, sino cuánto es el volumen de RAEs, en este caso aparatos electrónicos y residuos que se pueden generar en esa materia, y realizamos, de hecho, el hecho de hacerlo de esta manera nos lleva a que hace relativamente poco hemos decidido dar el mayor salto de calidad y hemos creado dentro del área de personas, de recursos humanos, un área específica dedicada a medio ambiente para comenzar a hacer una gestión todavía mayor si cabe y orientada hacia la consecución de un sistema integral de gestión que abarque distintas áreas, este ámbito como es el medio ambiente. Me voy a centrar especialmente, si me lo permites, Chesco, porque creo que es algo que las personas y sobre todo los que nos puedan estar siguiendo o escuchando van a tener la primera idea en la cabeza, porque además es algo que sí que se ha dado a conocer, cómo hemos reaccionado nosotros ante esta pandemia que estamos sufriendo. Todo esto que se ha producido ha generado la aparición de una nueva serie de preocupaciones sociales, de una serie de necesidades nuevas, y PC Componentes estuvo desde el primer momento ahí. La primera iniciativa que tuvimos, sobre todo desde el punto de vista de tener en cuenta que nuestro propósito, decíamos, y lo decía Jesús al inicio, somos un e-commerce referente en tecnología, referente en comunicación, referente en informática, con lo cual todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que estar alineado con el propósito de nuestra organización. No tendría sentido realizar acciones inconexas que no estuvieran realmente relacionadas con lo que nosotros mismos nos vemos como organización. Y durante la pandemia hemos procurado que todos esos elementos que definen a nuestra empresa tuvieran su reflejo en esas acciones. Como por ejemplo, donamos 125 tablets en colaboración con un proveedor a través de Cáritas a familias sin recursos en situación de conflicto social, para sus hijos e hijas, con el ánimo de que los niños, las niñas, los adolescentes que no podían acudir presencialmente a las clases tuvieran acceso a un elemento que les permitiera continuar con su formación sin encontrar esa laguna total a través de la tecnología. La tecnología ha servido para comunicarnos en los periodos sobre todo más extremos de confinamiento con nuestras familias, saber que se encontraban bien, con nuestros amigos. Donamos igualmente una serie de tablets y de herramientas y en este caso, instrumentos de comunicación y de dispositivos, disculparme, de dispositivos de comunicación al Hospital Virgen de la Risaca para que el servicio de urgencia, o en este caso de UCI, pudiera poner en comunicación a aquellas personas que se encontraban allí, a las cuales no se podía visitar por la situación, con sus familiares, para que pudieran tener ese momento de comunicación con ellos. Al final hemos intentado como empresa que la distancia fuera menos, aproximando esa facilidad de comunicación. Fuera de ese determinado ámbito, también podemos destacar que hemos facilitado al Servicio Murciano de Salud 500 teléfonos móviles con el ánimo de que los médicos pudieran atender con toda esta vorágine del teletrabajo a sus pacientes desde su casa. Y me gustaría destacar una que fue la primerísima que se puso en marcha, que además viene a enfocar un poco en esa vocación de ayuda comunitaria que tuvimos desde el inicio de la pandemia. Nada más producirse el toque de retreta, todo fuera, hay que salir corriendo para casa, hay que mantener el teletrabajo, no tiene que parar la producción. Uno llegaba a su casa y se encontraba solo. ¿Cómo conecto Windows? La impresora no me va, no consigo poner la cámara, ¿qué me pasa con el ratón? Pusimos a disposición de todos los trabajadores, fueran o no clientes, fueran o no trabajadores nuestros, un servicio de asistencia remota totalmente gratuito, y nuestros técnicos les ayudaban con toda esa
problemática tecnológica nueva. España, desgraciadamente, somos un país que nos encanta hablar de la digitalización, de la transformación digital, pero en las 3 etapas básicas todavía estamos intentando salir de la de capacitación digital. Entonces, esa capacitación que ahora nos hemos dado cuenta que es tan necesaria para llegar al uso digital y finalmente a la transformación, ese gran sol que todos llegamos a alcanzar, nos dimos cuenta que era necesario atenderlo. Por resumirlo, porque me has pedido ser breve, tenemos un propósito y debemos de conectar el propósito con aquellas preocupaciones sociales y medioambientales que puedan tener o inferir en nuestro negocio y darles una forma lógica, que tenga sentido que nosotros participemos en esa concreta actividad, porque podemos dar una solución de garantías y una solución eficiente. Muy bien, yo estaba pensando, escuchándote hablar un poco, ¿no? Es verdad que todo está muy conectado. Estamos hablando de RSC, pero bueno, hemos hablado también de ética, un poco de, ¿no? Bueno, me comentabas el tema de prevención. Al final, nosotros, dentro de los departamentos de recursos humanos, también tenemos la parte de selección, que es la que nosotros también pues colaboramos normalmente con las empresas, ¿vale? Entonces yo, en cuanto a vuestros procesos de selección, pues sí que me gustaría, ¿no? que comentases un poquillo pues los perfiles que se os resisten más, ¿no? O que os está resistiendo, ¿no? Porque al final es complicado el conectar la cultura, ¿no? Con los perfiles que van entrando, ¿no? Pues cuéntame un poco, ¿no? ¿Qué estrategias seguís y cuál es pues, la que os funciona mejor, ¿no? Para atraer talento. Es una gran pregunta porque yo creo que la gran mayoría de las organizaciones, como decíamos antes, en esas 3 etapas del camino digital que estamos recorriendo, ha habido la aparición de unos nuevos perfiles, tener en cuenta además el sector, tú lo decías Jesús al inicio, somos un e-commerce de referencia, estamos basados o tenemos una base tecnológica muy potente y eso hace que perfiles vinculados a la tecnología y cuando pensamos en ello inmediatamente nos vamos a la informática. Nos vamos al front, al back, nos vamos al full stack, nos vamos a los desarrolladores web. Ojo, el perfil digital que nosotros tenemos no solo es esa base tecnológica que permite al cliente tener una entrada en una web, también hay una parte que muchas veces se olvida de experiencia digital, de UX, esa experiencia de usuario tan importante, la cual esos perfiles para nosotros también son muy demandados. Los diseñadores gráficos, también toda la parte de atracción de tráfico, SEO, SEM, afiliación, marketing service, etcétera, etcétera. Es decir, es toda una gama nueva de productos que se están dando dentro del sector actualmente del e-commerce, donde además están apareciendo cada vez nuevos referentes a la hora de ofrecer o de ofertar todos esos nuevos productos que hacen que las empresas cada vez debamos de reforzar más todos aquellos perfiles digitales, dentro de los cuales la parte tecnológica es una de ellas. ¿Dificultades por encontrarlo? Por supuesto, no por el hecho porque no se encuentre el perfil, sino porque la demanda de los mismos es muy superior a la oferta. Entonces llega un determinado momento en el cual si todos pedimos lo mismo y hay 4 para repartir y somos 100, efectivamente la tarta va a ser muy difícil partirla en tantos cachitos. A partir de ahí, ¿dónde cobra muchísima importancia? La experiencia de empleado que nosotros podamos dar, el hecho de convertir a las personas que están con nosotros en los primeros prescriptores de nuestra marca, en tratar a las personas que están con nosotros como el cliente y a partir de ahí generar un employer branding, es decir, una experiencia de usuario desde el punto de vista del candidato, desde el punto de vista del trabajador. En ello trabajamos de la mano de las áreas de comunicación con el objetivo, con el área en este caso de comunicación nuestra, con el objetivo de la experiencia que se vive internamente en PC Componentes es esta. Si tú te incorporas, lo que nosotros externamente te vamos a comunicar, te vamos a informar, es lo mismo que te vas a encontrar dentro. Y a partir de ahí ya juegas con las fortalezas que tú puedas tener, esos beneficios sociales que puedes ofertar, los planes de carrera, el desarrollo profesional y algo muy importante, y ahora os explicaré el cambio que hemos dado nosotros, las personas con las que vas a trabajar. Conocer quién hay dentro y tener esa referencia real. Cuando tú entras en un e-commerce, miras el producto, pero seguro, no hace falta que me respondáis, indagáis en las referencias y en los comentarios de los usuarios.
Nosotros queremos que nuestros usuarios comenten también su experiencia dentro de PC Componentes. De hecho, hemos cambiado la pestañita típica que trabaja con nosotros, que es simplemente una enumeración de los puestos vacantes y demás, por una web propia de empleo, PC Jobs, que hemos lanzado en el mes de diciembre, donde las personas ya no van a entrar buscando una oferta, van a entrar buscando un proyecto. Y dentro del proyecto van a poder seleccionar los distintos departamentos o áreas que nosotros tenemos. Oye, me gustaría saber en logística qué me ofrece PC Componentes. No, ay, mira, hay una vacante de operario, o hay una vacante de diseñador gráfico, o hay una vacante de manager en el área de branding. No. Entra primero a conocer qué es el marketing, cuáles son las áreas, qué compañeros hay allí, qué planes de carrera, qué te ofrecemos, cuáles son nuestros valores, cuál es la cultura, cuál es el propósito. Y estamos trabajando en esa línea, en no ofrecer solo una oferta cerrada, que al final es un pliego de condiciones, sino darte una experiencia completa y total. Y en esa evolución es la que estamos. Ahora, por supuesto, hay que tener en cuenta que dentro de toda esa experiencia que nosotros ofrecemos tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, y el hecho de la tremenda oportunidad que el trabajo híbrido, el trabajo en remoto, la tremenda globalización que se ha producido hace que todas aquellas posiciones que puedan continuar residiendo en sus lugares habituales, estar cerca de sus familias y al mismo tiempo puedas desarrollar tu expertise profesional en una compañía como la nuestra, se pone muy en valor esa parte, al igual que una serie de beneficios adicionales que lógicamente aparecen claramente detallados en esa experiencia en cada una de las áreas que tenemos. Pero ya os digo, yo creo que la gran mayoría de las empresas nos encontramos con las mismas dificultades, intentamos jugar o tenemos las mismas herramientas de atracción a nuestra disposición, la cuestión es saber encontrar el elemento diferenciador. Porque realmente al final la receta está dada. La cuestión es que le pongas un poquito más de sal, le eches algo más de pimienta o le pongas realmente lo que te haga ser diferencial en el mercado. Y en este caso de la atracción o la fidelización de ese talento que necesitas, es fundamental cada vez más diferenciarse, no ofrecer lo mismo. Porque ahora que cuentas esto, Miguel Ángel, bueno, y barriendo un poquito para casa, para los servicios que ofrece Isprox, que eso sí también nos interesa. Al final, bueno, como sabe Jesús, nosotros no sabemos ni mucho ni poco. Tenemos una máxima que es dedicarle tiempo. Cuando intentas casar una persona, el proyecto de vida de una persona con el de una organización, por muchas cosas que hagas, al final se trata de dedicarle tiempo a eso, no como... Esa es nuestra máxima. Bien, dicho eso, y tú has explicado, evidentemente, y creemos que se está dando la tormenta perfecta para que haya una sobredemanda de perfiles escasos, y se está dando por el parón de 2 años de empresas muy solventes, por el tema de la reforma laboral, por la sexta onada que ha hecho el último parón, incluso estructuralmente, por los que las empresas han... Y el 2022 seguramente en ese sentido va a ser bueno, un punto de inflexión y va a crear mucha tensión en perfiles. Has hablado de la oferta de valor y que tenéis muy puesto el foco en la oferta de valor que puede ofrecer PC Componentes. Evidentemente, como buen responsable de recursos humanos, es evidente. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué buscas tú personalmente en las personas? Que si al final PC Componentes quiere tener una alma, una forma de ser, como empresa, todas las empresas tienen una forma de ser, exactamente tú cuando tienes que valorar a una persona, más allá de sus capacidades técnicas, etcétera, ¿qué buscas en esas personas? Pues te lo voy a responder a la inversa. A mí me gusta, soy un apasionado del marketing en ese aspecto, creo que Recursos Humanos tiene que vivir más del marketing y mucho del marketing digital. Y en ese aspecto lo primero que nosotros debemos hacer es definir cuál es nuestro funnel de trabajo. Es decir, desde lo que sería ese embudo grande a través del cual van a llegar, bien sean esos leads, bien sea ese tráfico, bien sean esas personas, pero para hacerlo lo primero es definirte a ti mismo, es decir, qué valores son los que yo voy a tener en cuenta para que la persona me diga si realmente está identificado, porque al final esto lo podemos convertir en un checklist, te siento y te empiezo a decir, dime si esto, yo te doy una frase y dime si te encuentras identificado, que yo he pasado esos procesos de selección, te daban 150 frases y tenías que decir si estabas a la derecha o a la izquierda, fantástico, el potencial, todo lo que tú quieras. Lo primero es conocernos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mismos necesitamos para poder avanzar en la consecución del propósito que tenemos? Pues lo primero es que
somos una empresa absolutamente entusiasta y enamorada de la tecnología. Si una persona no lo es, va a ser muy difícil que pueda tener un recorrido, una carrera profesional, porque cada día va a ser una piedrecita en el zapato. Y me voy a poner en el otro extremo. Yo vengo de un sector totalmente diferente. De hecho, si se mira mi carrera profesional, yo vengo del tercer sector, ONG, pasé por el de bebidas, por el agrícola y ahora en el tecnológico. Y dirá, Miguel Ángel está loco. ¿Cómo conjuga las lechugas con lo tecnológico? Se puede llegar a conjugar. La cuestión es tener pasión, tener ánimo, tener una actitud, sobre todo, y una mente abierta para ello, y hambre y ganas de crecer y de comerlo. ¿Qué ocurre? Yo le puedo ofrecer a un ingeniero agrónomo incorporarse aquí para gestionarme el blockchain o gestionarme el área de logística porque es un fuera de serie, porque lo ha hecho en el sector agrícola. ¿Pero va a disfrutar igual viendo pasar lechugas que viendo pasar cajitas de móviles? Seguramente no. La logística no es igual, las empresas son diferentes. Entonces, lo primero es, si te entusiasma la tecnología, si tienes ese hambre por conocer, además es un sector que cambia, conforme miras hacia un lado, por el otro lado ya están sacando novedades, está cambiando todo. Y os pongo un ejemplo, hemos pasado del Zoom y hemos pasado de las salas virtuales a que ya nos queremos meter en el metaverso, que es tremendo. Entonces, todos esos cambios tremendos que se están produciendo llevan a que lo primero es ser un entusiasta. A partir de ahí, esto es una frase que llevamos muy en bandera dentro de PC Componentes. La información es poder. Los datos son poder. Entonces, tú debes de ser capaz de tener un espíritu predictivo, ya ni siquiera proactivo. Voy a poner en marcha, sino incluso de predecir tendencias y comportamientos. Y para ello los datos te pueden ayudar, con lo cual ese perfil analítico en la persona en la cual no solo sepa obtener la información, que todos podemos hacerlo, Internet es un mundo amplísimo, sino saber usarla. Si no sabes usar la información, podrás acumular todos los ficheros del mundo, no te servirán de nada. Carácter analítico, la pasión por la tecnología, la ambición por hacer cosas grandes, este big thing, ese gran pensamiento, ese pensar en grande que tanto venden los americanos. Solo podrás hacer cosas grandes si no te pones a ti mismo límites, que es como pensamos en PC Componentes. Si hemos hecho esto, ¿por qué no podemos ser? Todavía quedan cosas por hacer. No hay que acomodarse ni mantenerse en una zona de confort. Rétate siempre. Entonces es importante, si nos vamos a retar, una persona, podríamos hablar, por ejemplo, de un talento ágil, de un talento experto. Tú imagínate un talento experto, cómodo en su área de expertise, no quiero aprender nada más, no tengo interés en crecer, pero soy súper metódico en lo que hago y no vas a tener un fallo, es necesario. Pero nosotros tenemos una filosofía de crecimiento. Sobre ese cimiento es necesario también gente que abrace el cambio, que empuje, que sean ambiciosos, que quieran ir ese pasito más allá. Para nosotros es fundamental porque lo vivimos así. El pensamiento crítico, algo fundamental que yo creo que en nuestra vida personal debería de practicarse más, es ser críticos con nosotros mismos. Pero ser crítico no significa fustigarse o darse latigazos. No estamos hablando de soy muy malo, qué malo soy y me voy a poner el peor castigo del mundo. Es tener la autocrítica para decir en qué puedo mejorar y sobre todo para tener un pensamiento constante de auditar en qué puedo mejorar. Este proceso funciona, pero ¿en qué más puedo hacer que vaya mejor? ¿Qué más puedo poner de mi parte o qué más puedo proponer para conseguir ese punto adicional en el cual me permita seguir innovando? Al final, si no innovas, mueres. Y la innovación tiene que ser constante. Y en nuestro sector os puedo decir que la innovación es el plato del día. Todo lo que haya va a llevar innovación, va a llevar creatividad, va a llevar transformación, va a llevar el aspecto digital. Habría muchas otras características, pero al final es un catálogo de valores por los que se va a regir la cultura de la compañía y que están alineados con el propósito del cual a su vez nacen las líneas estratégicas, y si realmente esos valores a ti te representan, nosotros somos la empresa en la que te podemos dar ese desarrollo profesional. Pero como decía, algo tan básico como, madre mía, si es que yo los portátiles no puedo ni verlos, imagínate poner a una persona a pensar cómo venderle a otro un portátil o cómo hacerlo más atractivo o cómo realizar un diseño para que esto sea así. A veces me parece muy sencillo, pero no lo es tanto. Esto lleva muchas horas de trabajo dentro del consejo, del comité de dirección, con los compañeros, con distintas encuestas, porque al final se tiene muy en cuenta la opinión de las personas que trabajan para poder definir y para poder establecer quiénes somos y cómo somos. Realmente, para nosotros no es tanto qué pedimos a un candidato, sino somos así. En este espejo que te miras, te ves, te gustas, la imagen que te devuelve te es atractiva, aquí estamos para ti.
Para terminar un poco, también estábamos comentando, ¿no?, el tema, al final, de motivación y demás, ¿no? Al final estamos viviendo en un momento bastante volátil, ¿no? Hace poquito te hemos oído hablar sobre la gran renuncia, ¿no? Entonces, pues sí que me gustaría, pues, conocer un poco, ¿no?, cuáles son para ti las claves para mantener un equipo motivado y pues eso, lograr un poco, pues, que los empleados adquieran ese nivel de compromiso hacia la empresa, ¿no?, que les haga al final el no renunciar o el mantenerse con vosotros. Pues es una buena pregunta. Efectivamente, Jesús hace poquito hablaba en otro foro sobre el tema de la gran renuncia, que sobre todo ha salpicado muchísimo a países, en este caso como Estados Unidos. Considero que la principal causa por lo que se ha producido esta renuncia está muy vinculada al cansancio que ya acumulan los trabajadores y las trabajadoras por la situación que venimos viviendo con esta pandemia que ha ido barriendo por todo el mundo de una manera cíclica. Empezó en una punta y se ha ido trasladando por el resto y al final parece que son olas que nos van a ir viniendo durante X periodos de tiempo de manera cíclica. Y eso lleva a que la persona necesite un determinado cambio después de mucho tiempo metido en una espiral muy complicada. Con lo cual esas técnicas que nos planteas o cómo podemos mantener esa motivación y ese compromiso se debe de partir de algo fundamental. Y yo creo que es una pregunta que debe de hacerse toda profesional de recursos humanos y todo área de recursos humanos. ¿Cuánto hace que no escuchas a tus personas? Las personas te van a decir qué necesitan para mantener ese compromiso. Yo creo que hoy en día la teoría de la pirámide de Maslow aplicada al ámbito de recursos humanos tiene cada vez más predicamento, porque lo primero que hay que hacer, y además muchas voces ya lo están diciendo, es empecemos por cubrir los básicos. Da estabilidad, da salario, da conciliación, horarios adecuados de trabajo, una disciplina correcta, porque lo que no puedes hacer es, si esa base es endeble, no la vas a sustituir por técnicas o metodologías como puede ser el mindfulness. De hecho, hay muchos artículos de autores americanos que ya hablan que muchas empresas americanas han puesto a meditar a sus trabajadores para que se olviden de que los básicos no están cubiertos. Entonces, ponte a hacer yoga, que eso te va a solucionar el problema, pero ahora vive con X cantidad de dinero o voy a pagar por debajo o te estás embebido en una situación de crisis económica, no pasa nada. Nosotros nos relajamos y seguimos, no es así. Hay que ir un poquito más allá en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que para eso lo primero que tienes que hacer es escuchar a las personas y a partir de ahí empezar a ir escalón por escalón subiendo en esa pirámide. ¿Qué están demandando ahora las personas? Teniendo en cuenta además que no hay una fórmula única, pero tienes que intentar encontrar el nexo común de todas. Esa base sólida, a partir de ahí la conciliación, dar los espacios adecuados. Hay que tener en cuenta que el trabajo en remoto o el teletrabajo ha tenido grandísimas ventajas, ha permitido que las industrias, las empresas hayan continuado con su actividad, pero se ha abierto espacio a codazos en tu espacio personal y ha ido comiendo esos momentos que tú necesitas con la familia, con los amigos y ha terminado erosionándolos. Quizás la empresa lo que debe de hacer es primero establecer unas políticas claras de desconexión digital, porque van a motivar, va a hacer que la persona sepa que tiene garantizado esos momentos sin que nadie le moleste. Y al final es escuchar qué necesitan. Si los escuchas, podrás avanzar, podrás comprometer y podrás fidelizar. Y a partir de ahí vas a poder construir esa propuesta de valor de la que estábamos hablando antes. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Sí. Agradecerte tu tiempo, Miguel Ángel. Es, al final, conocer el testimonio de la gente que está en primera línea con estas inquietudes es lo más relevante de estas charlas. Por tanto, agradecido desde ISPROC, muy agradecido. Y gracias, Jesús, también por haberlo hecho posible. No, yo encantado. Yo agradeceros tanto a Jesús como a ti, Chesco, el que me hayáis dado la oportunidad de participar en este foro, que además me encantó con el ejemplo que me mandó Jesús en su momento y que la verdad las personas que participan y sobre todo de un área como es la parte de gestión de personas, que tenemos tanto que decir y tantos han dicho otros sobre nosotros, que el hecho de que nos deis voz para que nosotros hablemos de nosotros mismos, para mí es importantísimo, así que solo puedo estaros inmensamente agradecido en ese aspecto. Muy bien. No, para mí un placer total.